Bueno, mientras esto se carga, voy a ir almorzando un poquito, que es lo que hay. Es lo que toca. Un poco de, mira, soy un poco guarro, pero me da igual. ¿Tú no comes? Pues yo sí. Bueno, no tengo ningún suscriptor. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Lo feo es lo que tenemos, que no tenemos suscriptores. Hoy vengo guay. Esto es un falso inicio. ¿Vale? Tengo una silla que se baja. Ahora se sube, pero se va bajando. Porque es pesada como yo. Pues ya merendado. Ahora vengo, voy a tirar esto a la papelera. Es que si nadie se entera, pues nadie me va... No voy a conseguir suscriptores. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Es tirita. Tirita de cinta aislante. Que no todo el mundo puede decir eso. Ay, 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 ay. Bueno, espero que estamos a martes. Creo que el domingo fue cuando hice el stream. Espero que estéis muy, muy bien. Que os vaya muy, muy bien. Y que estéis disfrutando del verano o invierno, lo que sea, en tu hemisferio. Entonces, bueno, aquí es verano. Oficialmente es verano desde la semana pasada. Entonces, pues, estamos bien. Estamos en Euskadi. Hoy hace sol. Llevamos casi 7 días de lluvia. Hoy hace sol, ha habido 25 grados. Y tenemos otros 7 días de lluvia. Porque somos así. Somos los putos amos de la baraja. A ver, esto no se cara. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a darle a Post to Hive. He tenido 40 personas que han estado viendo los streaming. Que está muy guay. Está muy guay. Para ser un don nadie que soy, he creado un nuevo plano. Ahora sí. Bienvenidos al nuevo streaming de Ortubio Expresionismo, en el que, como sabéis, vamos a proceder a grabar el podcast de Baldomero Caballero. Tengo un episodio grabado de la semana pasada para publicar hoy o mañana, y con este tengo ya para la semana que viene, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar una semana más aquí, en las charlas de este loco artista, empresario, como queráis llamar, este flipado de la vida que soy yo. Y bueno, que me gusta hacer estas cosas, no por nada en especial, sino porque al final va a quedar como un recuerdo, como una forma de expresión, como una forma dentro de mi trabajo, que es ponerme aquí a una cámara, hablar y decir un montón de gilipolleces y de pensamientos que en otro momento, si no, pues los tendría, entrarían por un lado, del pensamiento entraría por aquí, saldría por este lado, y probablemente nunca más volvería a tener ese pensamiento. Pero de esta forma queda grabado. Y está muy bien, la verdad. Y entonces, pues nada, hoy lo que vamos a hablar ya es sobre el proyecto artístico. La semana va bastante bien, currando a tope. Y bueno, aquí veis a Thor, mi tórculo. Y nada, ya tengo preparados, os voy a enseñar aquí un poco, ¿vale? En el cambio de plano de streaming, ¿ves? Aquí en este plano, de aquí, ya se ve, a ver, vamos a poner esto un poco así, ¿vale? En este plano ya veis que tengo aquí, aparte mi teléfono que está donde no tiene que estar, tengo aquí el papel que ha llegado de la dominotería para los nuevos proyectos, un papel que he dejado 100% que lo elijan Mar y Fernando, ¿vale? Que son los cracks del papel, son los que más saben probablemente a nivel nacional, sean ellos los que más saben. Entonces les he dejado su elección, les he dicho lo que quería hacer, han investigado mi trabajo, como es, y me han mandado, ¿vale? Tengo también las herramientas preparadas que, como os conté el otro día, no sé si os lo llegué a contar, ¿vale? Pero el otro día me saqué, bueno, en una obra en la que estoy trabajando, había muchísimos libros que iban a tirar. Entonces yo cogí esos libros, parte de ellos, y me los llevé. Algunos pedí permiso y me los llevé. Entre ellos están estos dos, ¿vale? Os voy a enseñar, estos 3 libros que tengo aquí, que son franceses, ¿vale? Están en francés, digo que sean franceses.
en los que vamos a hacer parte del trabajo que voy a hacer para el mini print de Barcelona, va a ser estampar en este papel, ¿vale? Es un poco, voy a coger papel, por ejemplo, esta zona de papel, estos papeles que están quemados, pero no tienen hongo, ¿vale? No tienen humedad. Voy a seleccionar muy bien y voy a hacer la serie del mini print ese de Barcelona aquí. ¿No ves? Aquí hay más, son muchos papeles, muchos libros los que hay, que como yo no sé francés y estos iban a morir en la hoguera, pues me los he quedado. Y también cogí esta caja, ¿vale? Es una caja muy antigua. A ver, voy a cambiar el plano, ¿vale? Os enseño esta caja. ¿Veis esta caja que tengo aquí? ¿Vale? Es una caja, pues yo creo que es de remiendos que se tiene en casa, que tiene pues una lámpara cerámica con un contrapeso, esto que había antes, que yo esto principalmente no lo quiero, pero lo que sí que voy a hacer es cambiar mis herramientas del tupper, de este tupper de aquí, mis herramientas del tupper, meterlas, los formones y todo, meterlas aquí, ¿vale? Porque es más cookie, me gusta más y me da como un poco más de importancia, porque yo soy tío importante, donde los haya soy muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, también tengo ahí atrás las maderas en las que voy a trabajar y vamos a tomar medida del mayor, esto ya no es para el mini print, del mayor papel que puedo estampar en el tórculo, ¿vale? En el tórculo. Este tórculo tiene una pletina que va, según giramos esto, ¿vale? La pletina se mueve. Entonces hay una longitud máxima de papel, de tamaño de papel en largo que puedo estampar en él. No es toda la pletina porque la parte esta del rodillo, ¿vale? Esta parte, es que no tengo los... Ahora os voy a contar lo que me ha pasado con los cascos inalámbricos. Qué tela. Esta parte de aquí del rodillo es la que marca, ¿vale? Si la plancha no sale, pues hay que mirar un poco cuál es el tamaño máximo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, habrá momentos en los que se oiga por esto, ¿vale? Que tenga esto, y después, otros momentos, me quitaré el micro, ¿vale? Los conectaré y se escuchará con el micro del ordenador. Estoy en proceso de compra de unos micros inalámbricos Rode, mejor que los que tenía, porque los micros 5, que llevo probando 2 semanas y que no he conseguido que funcionen, yo creo que es por un problema que tenía el cable que conecta la salida del receptor con la entrada del ordenador, ¿vale? Para que grabe el audio, no funciona. Entonces no detectaba que había un cable metido, que estaba el cable de jack metido, entonces el micro externo no se conecta. Tú ahora cuando metes el cable, el conector jack de audio y de micro en el puerto del ordenador, de cualquiera que sea, si miras en las preferencias, verás que cuando lo metes se conecta, te cambia altavoces externos y auriculares externos, ¿vale? Da igual, en cualquier ordenador seguro que hace eso. Pues cuando yo metía los 5, ¿vale? G1 a 1 que compré, que valían 100 pavitos, o sea, que no son baratos, no lo hacía. Entonces me pasé viernes y sábado de la semana pasada, no, de la anterior, grabando como un imbécil a las 12 de la noche, hablando, echando unas parrafadas para que no se me viese. Eso, pues a mí me molesta bastante. Vale, entonces he probado y he reprobado y al final he tomado la decisión de devolverlos porque no me aportaban nada, no me estaban sirviendo para el trabajo. Y tengo otro problema que solucionar, que es el problema de dónde voy a tener este ordenador, ¿vale? Con el set de grabación que tengo aquí, ¿vale? Que no es muy guay, pero bueno, para empezar a grabar ya es lo que hay, es lo que tenemos. Entonces, para este set de grabación, yo no sé si sabéis alguno de vosotros si las webcam se pueden alargar, ¿vale? Si el cable que tiene esta webcam, por ejemplo esta de aquí tiene un cable pequeño, la Logi es esta tiene un cable pequeño y la Spidal tiene un cable un poco más grande. Yo no sé si se puede poner un adaptador en donde nos diga que se puede poner más metros, no sé, para dejar el ordenador en un sitio, tener una cámara bien puesta en un sitio, otra cámara en otro, y lo que sí me gustaría saber es si yo voy a poner una cámara wifi, si me compro una cámara wifi y la pongo por ahí, el plano superior que puedo hacer de este trabajo, ¿sabes? Ahora si estaría arriba puesta en el techo, me podréis ver la cocorota. Entonces yo no sé si esas cosas se pueden comprar
y poder integrarlas en el OBS. Entonces tengo que hacer un curso de OBS o mirar a alguien que sepa OBS para que me lo explique un poco, porque claro. Entonces, pues bueno, ahora nos vamos a ver primero el papel, ¿vale? Cambiaré luego ese plano una vez que me ponga el tweet que estoy aquí transmitiendo, ¿vale? Cambio, vemos todos los papeles que tengo, vemos también, cambiamos las herramientas, echamos una medida a ver de cuánto tienen que ser las matrices que tengo que tallar, que son 3 matrices que tengo aquí, de estas 3 que se ven aquí, 3 o 4 papeles, 3 o 4 maderas, que están están recicladas de un armario viejo que se tiró en otra obra en la que estuve, y yo que soy un rata, me las llevé, y las tengo aquí. A eso no le dije nada a nadie, me las llevé, así, a la chita callando, y ya está. Luego, bueno, el podcast siempre es más corto, el vídeo también corto cachos, porque no tiene interés. Pero bueno, lo que me ha sorprendido, es otro día he puesto un vídeo en YouTube, que luego os pondré, ahora cuando digáis esto veréis, que habla sobre Bitcoin, sobre ¿cómo se dice? La privacidad. Y la verdad es que es el vídeo, de los últimos 30 vídeos que he puesto, el vídeo que más reproducciones ha tenido. 300 reproducciones. 300, y estoy muy feliz, porque normalmente mis reproducciones en YouTube no pasan de las 15 reproducciones y el comentario de mi suegra. Pero bueno, estoy flipado porque ha tenido 7 likes y 300 reproducciones. Un vídeo que grabé como ejercicio del máster del máster que estoy haciendo en Founders de Web3 y Blockchain, que está muy muy bien, que os lo recomiendo, que también tendréis el link de afiliado por si queréis apuntaros en el enlace, o sea, en la descripción del capítulo. Y pues eso. Y ese vídeo es un poco flipante que haya tenido tanta repercusión, la verdad. Repercusión para mí, claro. O sea, yo soy un tío que tiene 171 suscriptores, que no soy nadie en el mundo digital, y que haya tenido más reproducciones que suscriptores tengo, pues oye, me parece curioso. A los demás no sé. Y bueno, hostias, tío, que no he agradecido. ¿Veis? Se ha bajado la silla. Voy a subir la silla otra vez. Se me ha olvidado. Hostia, tú. Se me ha olvidado saludar y agradecer a Hive, por un lado, Beam por otro lado, CSpeak por otro lado, Fountain.fm por otro lado, y a todos vosotros que me veis y me escucháis, que me apoyáis un poquito en las aventuras de este loco, agradeceros, ¿vale? Intentaré ponerlo al principio, el agradecimiento, pero si no quedará a la mitad. De total, si nadie lo ve. Nadie escribe, que esos son. Bueno, ha habido 5 personas más viendo. Vamos a dar paso aquí a la mesa de trabajo, ¿vale? Vamos a poner las mesas de trabajo, plano, para que veáis, esta la voy a cambiar un poco la orientación, ¿vale? Y vais a ver 2 mesas. A poner así, para que veáis tanto lo que se va a ver por aquí, lo que veis por la cámara de allí, esa que está allí, y por la cámara que está aquí, ¿vale? Esta cámara que está aquí. Bueno, como podéis ver, el taller sigue en obras. Estas son unas obras perpetuas. No sé cuándo los terminaremos. A lo largo de este año conseguiremos terminar la obra. Pero, de momento, hemos mejorado un 1000%, porque antes no teníamos un taller tan grande ni podía tener un tórculo. O sea que, bueno, vamos a abrir el papel. Bueno, primero vamos a quitar las herramientas, ¿vale? Si queréis, vemos un poco qué son todas estas herramientas que tengo aquí. Yo creo que me puedo levantar y puedo mover el ordenador así un poco para hablar, ¿vale? Primero vamos a traspasar las herramientas. Es que esto pesa igual 20 kilos, igual hay 20 kilos en papel aquí, ¿eh? Chicos, uy, Dios, casi arranco esto. A ver, voy a dejar aquí, así. Vamos a traspasar vamos a poner esto aquí así. Oye, pues mira, se puede poner, porque me llega este de aquí. Bueno, está bien, aquí, ¿no? Y me permite trabajar. Estos son todo ventajas. Vamos a levantar un poco entonces. Vamos a levantar esta así, para que se me vea. ¿Vale? A ver, vamos a ver.
Vamos a repasar un poco todo lo que tengo aquí, que son bien de cosas. A ver, tenemos primero esto. Esto es muy viejo, con casquillos originales. Estos son lámparas que se ponían antes, con un contrapeso para colgarlas, ¿vale? Para poderlas suspender a diferentes tamaños, ¿vale? Esto no sé qué haré con ellos, si lo integraré en alguna cosa o no, pero bueno. De momento, aquí está. Lo vamos a dejar aquí, separado. Si alguien lo quiere y se hace cargo del porte... Uy, si esto tiene polilla. Uy, Dios. Esto tiene polilla. Esto va a la basura. Todo mi gozo en un pozo, ¿eh? Porque aquí no tengo yo matapolillas. Si no, se lo daré a mi padre. A ver si me mata la polilla aquí. Pero... Bueno, vamos a repasar las herramientas que tengo, ¿vale? Esto lo voy a tirar porque solo falta que el entretecho este de madera se caiga y se vaya a tomar por culo. ¿Qué tenemos aquí? Esto, basura. Punta seca, ¿vale? Esto es una punta seca. Sirve para rayar o trabajar, dibujar en un acetato, en una plancha de latón, en una de cobre, donde queráis, donde necesitéis, ¿vale? Esta ya tiene muchos años, pero bueno, no la he usado mucho, o sea que está bastante bien. Esto es un trozo de matriz, que está sin estampar y sin nada. Fuera. Discos de la lijadora. Tengo una lijadora por ahí, que no sé quién me la dio, la robé o qué hice con ella. Estos discos son de esa lijadora que sirven para tratar las planchas que tenemos ahí atrás, por un lado. Formones pequeños. Vale, ya va siendo hora. Vale, os enseño por aquí también para que lo veáis, ¿vale? Para que se vean. Ya va siendo hora de que... A ver, ponemos esta así un poco más para arriba. ¿Se me ve? Sí, ¿no? Ya va siendo hora de que estos formones los jubile y compre unos más profesionales, porque si no, aquí mi amigo Homer me va a decir que soy un puto rata. Y bueno, esto es una gubia pequeña, ¿vale? Que nos sirve para, pues para trabajar un poco en superficies planas, para hacer los canales donde queremos quitar, ya sea en la goma, en la matriz de goma esa que se usa, o en otra, en madera o donde sea, para quitar. Una punta seca más finita. Tenemos aquí. Tenemos cúter. Sargentos súper importantes para fijar las planchas que tenemos que tallar a la mesa de trabajo y no quitarnos un dedo, ¿vale? Dos sargentos normalitos. Formonaco grande, formonaco más pequeño. Realmente esto no los uso. Un bolígrafo para firmar los cheques. Es mentira. Mira, estos son... Madre mía, luego no tengo pelos, tú. Estos son hilos, ¿vale? Estos de aquí, como podéis ver, son hilos de la sierra, ¿vale? De la sierra esta, de la sierra de pelo, ¿vale? Esta sierra, la particularidad que tiene esta sierra es que corta en el sentido en el que tú quieras, ¿vale? Tiene una hoja de dientes circular, entonces puede cortar hacia allí, hacia aquí, hacia donde tú quieras, haciendo el dibujo que tú necesites en el momento que tú necesites, ¿vale? Los pelos están fuera de su sitio. Una barra de tinta china, carboncillo para dibujar, una barra de tinta china ocre. ¿Qué más? Formones más pequeños, estos son de segunda B, estos son más malos, que son del Tiger, de sitios de esos así que son un poquito cutres. Más formones. Esta es otra gubia. Estos son todos pues como de iniciación. Si te quieres comprar algo para trabajar, pues son de iniciación. Aquí tenemos otro gubio, formoncillos. Esto, fíjate, ¿cómo puede vender una empresa un formón así? No te puede vender esto, tío. O sea, la gente no puede pagar dinero por esta mierda, tío. Y esto igual, esto también. Esto te puedes romper un dedo tallando una matriz de lo que sea. Un rotu recargable, molotov.
Esto es la funda de otra gubia que he perdido. Portaminas, Rotus, Rotu. Y bueno, yo lo iba a cambiar de sitio, pero no lo voy a cambiar, ¿vale? Porque esto si tiene xilófagos, ¿vale? Si tiene termita o lo que sea, esto lo que puede hacer es fastidiarme y comerse todo lo que tengo aquí. Entonces, hasta que busque otra cosa, voy a seguir con toda la herramienta aquí metida, ¿vale? Esto es lo que tengo yo para tallar. Estas mierdas las voy a quitar de aquí porque no valen. Y haciendo un poquito caso a mi compañero y amigo Homer, me va a comprar unas gubias guay, de las de cerecitas, de esas que te gustan a ti. Y bueno, esto lo dejamos aquí. Y estoy preparando ya todo el sistema para verano, porque en verano, ya cuando tenga vacaciones, voy a tallar un montón de planchas. Y antes de julio, para el mini print de Barcelona, tengo que tallar un montón de... Un montón... ¡Ay, Dios! Madre mía. Para el mini print tengo que tallar un montón de planchas. De momento, ¿vale? Os decía que nunca había hecho un pedido tan grande de tanto papel a la dominotería. Y es que ha llegado el momento ya, como tengo taller propio, de buscar una voz al taller. No la mía, esta voz de rata desagradable, sino una voz artística en cuanto a tipos de técnica, formas de trabajo, colores, lo que viene siendo una marca, ¿vale? Que sea reconocido por mi técnica y que aparte lo que salga de aquí pues se sepa que es del estudio Grava, ¿vale? Pues entonces estoy buscando tipos de papel, tipos de colores, una marca de colores, una gama de colores en la que hacer las estampas y trabajar con esos colores también en acrílico, en óleo o en tinta de grabado, en tinta offset. Pues todo eso es lo que estoy intentando buscar, ¿vale? Para salir, pues para que se reconozca, allá donde veáis, pues todos los que conectéis a los streams, todos los que me sigáis, todos vosotros, pues allá donde vayáis, veáis una obra y dices, esta obra es de Ortubia, joder, Juanjo, qué guay, qué buena está, ¿no? Bueno, pues esas cosas, nunca había hecho un pedido tan grande y así ahora lo podréis ver, podréis saborearlo y descubrir conmigo los papeles que me han mandado, ¿vale? Y luego para finalizar quedará probar el tórculo, que bueno, que igual hago yo en la intimidad, las dimensiones, ¿vale? Y poco más queda que contar, ¿vale? Venga, voy a cambiar otra vez, les pongo el micrófono de aquí, del portátil, ¿vale? Y seguimos hablando. Bueno, hermosos, creo que hemos hecho el primer unboxing de papel de la historia de YouTube, ¿vale? Si no es el primero, será el segundo. No creo que haya tanta gente que se dedique o que le guste el papel como para dedicarle un rato bueno al unboxing, ¿vale? Es que me mola verme así en dos cachos, tío. Me da esto, me da mucho glamour. Me da glamour, me gusta. Pues eso, que hasta el primero.
Bueno, ¿por qué he elegido tantos papeles? Diréis, pues si tienes, bueno, tengo 5 hojas, había dos opciones. O muchas hojas y pocos tipos, o pocas hojas y muchos tipos de papel. ¿Vale? Entonces yo elegí al revés, muchos tipos de papel para estampar, llevar un control de todos los trabajos que voy a estampar de aquí hasta la primavera que viene, controlar cuál es el que me gusta más y en el siguiente pedido ya dedicarme a pedir ese papel. Pues que es el que me gusta el BFK Ribes este de aquí, pues perfecto, pido este papel. Que me gusta más el Hanemule, perfecto. Que me gusta más el hindú este que hay aquí, pues perfecto, pues pido ese, ¿vale? Pero en la variedad está el gusto. Luego hay, y ya sabéis que trabajo mucho la parte gestual, que me dedico mucho al expresionismo, pero al gesto, pues con tinta china, con técnicas húmedas, que las mezclo o con serigrafía, o con óleo, o con un grabado. Entonces, tiene que ser papeles que aguanten, que tengan mucho cuerpo y aguanten la presión del tórculo, luego la humedad del acrílico, de la tinta, no sé, lo que sea. Entonces, como de papeles, estos, la dominotería, saben más que yo, ¿vale? Como saben más que yo, pues hay que dejarse guiar por los profesionales. Y bueno, esto ha sido todo. Creo que las medidas ya las voy a tomar yo solo, porque os voy a decir la verdad, ya las he tomado, ¿vale? Para que veáis, esto tiene, vamos a poner el tórculo, ¿vale? Vamos a poner el plano de la cámara, del portátil, ¿vale? Este es el tórculo, ¿vale? Aquí. Tiene una plancha, ¿vale? Para que veáis. Lo voy a llevar para el otro lado, ¿vale? Ya veis cómo está saliendo por allí. Veis que sale por allí. Vale, así estaría en el medio. Vale. Entonces diréis, joder, pues si eso, pues si tú mides esta distancia de aquí al eje, pues es la misma distancia que la que puedes estampar sumándosela a la que tienes de aquí, es 2 veces esa distancia. Pues no, porque tienes que descontar los 15 centímetros de rodillo. ¿Y qué pasa? Pues que con el rodillo nos limita, ¿vale? Ya no es la plancha. Si esto tenía 1 metro por 70, 1 metro por 80, creo que es de tamaño el tórculo, ¿vale? Creéis que era ese tamaño. Pues realmente lo que podemos estampar solo desde aquí, que termina el rodillo, hasta el final de la pletina. Y esa medida, amigos míos, es esta de aquí, ¿vale? ¿Veis la marca del lapicero? ¿Vale? ¿Veis la marca del lapicero? Es una plancha bastante grande, ¿vale? De ancho podría ser más ancha, admite más ancho, pero de largo, aunque esto entra en la pletina, cuando pasamos la pletina hasta el otro lado, ¿vale? Así lo hemos pasado hasta el otro lado, lo que nos queda aquí es el final del rodillo, ¿vale? El rodillo que está en este lado está aquí. No pasa toda la plancha. Es un pequeño fallo, ¿vale? Porque aunque de anchura está muy guay, ¿vale? A mí de anchura me gusta mucho, la pletina de largo se queda corta. Y yo creo que con el tiempo compraré una placa de baquelita grande para estampar cosas más grandes, ¿vale? Porque, bueno, hay gente que tiene paredes grandes y le gusta cosas grandes. Luego los que tenemos casas pequeñas, los que tenemos pisos pequeños, pues queremos cosas pequeñas. Pero hay gente que le gustan las cosas grandes. Y bueno, pues eso os cuento. Bueno, espero que os haya resultado divertido, entretenido estos 47 minutos. A mí se me han pasado así. Podría estar toda la tarde. Cuando tenga los micros inalámbricos será más guay, porque podré estar aquí, podré estar allí, podré estar allí, y la calidad de sonido será mejor que con el micro este de mierda. ¿Vale? Y nada, una vez más, agradecer a Hive la oportunidad de usar su plataforma, a BIM por dejarme hacer el streaming, a 3Speak por dejarme alojar después el vídeo, la reposición del streaming ya editada, puesta bonita, a Aureal por dejarme poner el podcast y a Fountain FM también, porque a través de su RSS puedo ganar unos satoshis por la gente que lo escucha, por la gente que lo dona, por reproducciones de otros podcasts.
Entonces, os dejaré la descripción de todo eso en los vídeos, ¿vale? Si queréis uniros a mi Discord, también hay Discord. Si queréis uniros en Discord, a todo el mundo que se una al Discord le voy a ir regalando un NFT. Creo que me quedan 30. Si te unes, te lo regalo. Te pondré el Discord en la descripción. También hay Telegram, donde comparto vídeos y comparto cosas. O sea que, bueno, pues esas cosas os cuento. Vale. Entonces, nada, muchas gracias por haber estado aquí, por estos 48 minutos, casi 50. Y nos vemos, yo creo que el jueves haré otro stream. Y el fin de semana toca estudiar y toca crear, ¿vale? O sea que nos vemos pronto. Adiós.